Puede interrumpir al señor diputado Gipani. Muchas gracias, presidente. Decía el diputado Valdomir, y lo han afirmado no solo en el curso del debate, sino desde el inicio de esta comisión investigadora, que nosotros estamos llevando adelante una persecución sindical, un hostigamiento a los sindicatos. ¿Quieren hablar de lo que es persecución sindical? ¿De lo que es hostigamiento a los sindicatos? Pues bien, hostigamiento a los sindicatos y persecución sindical es que un presidente de la República diga que hay que hacer mierda a los sindicatos para avanzar en los cambios en educación. Que un presidente de la República, que la máxima autoridad del Estado diga que hay que hacer mierda a los sindicatos de la educación. Y eso no lo dijo ningún expresidente de la coalición de gobierno. Eso lo dijo el expresidente José Mujica, líder del diputado Valdomir y otros tantos diputados que han hablado hoy. Eso es persecución sindical. Señor presidente, yo creo que nuestros compañeros de la Comisión Investigadora del Frente Amplio van a tener jornadas duras, porque no invitaron a Pablo da Silveira, no invitaron a Robert Silva y no plantearon el secreto en el trabajo de la comisión, pero tampoco velaron porque el diligenciamiento de la prueba se ajuste a la normativa. El diputado Valdomir habla del concepto de fruta podrida, que supone armar previamente, concertar con los testigos para que digan lo que las personas que interrogan quieren que digan. Pero ¿por qué los diputados del Frente Amplio resolvieron retirarse de la comisión? ¿Por qué no le hicieron preguntas a esos mismos testigos? ¿Por qué no propusieron testimonios que señalen de que se podía justificar y que el convenio era el Acta 90? De que no hubo ningún engaño, de que el proceder de la dirigencia sindical fue impecable. ¿Por qué no propusieron esos testimonios en la comisión? Por la sencilla razón de que nadie iba a declarar una falacia. Entonces, tendrá que pedirle el diputado Valdomir explicaciones a Galán, a Ruiz y a Malán de por qué no controlaron el diligenciamiento de la prueba, por qué no ofrecieron prueba. Señor presidente, nosotros terminamos este trabajo con una enorme tranquilidad de conciencia. Con la tranquilidad de conciencia de que hemos procedido ajustados a derecho, ajustados a la Constitución, a la ley y al reglamento, de que hemos cumplido a cabalidad con uno de los fines del Parlamento, que es el de investigar y el de controlar la gestión de otros poderes del Estado. Y que fundamentalmente hemos trabajado, y creo que lo refleja el volumen de cada uno de los informes. 120 carillas contra 15. 120 carillas de documentación, 120 carillas de pruebas, 120 carillas de testimonios, 120 carillas de hechos. A diferencia de un informe en minoría que no invoca una sola prueba. Eso sí ha ingresado, señor presidente, a partir del día de hoy en los anales parlamentarios. El hilo conductor de la oposición hoy en Cámara y a lo largo de todo este tiempo ha sido el de negar la realidad. Como había quienes negaban que la Tierra era redonda, como hay quienes niegan que sale el sol, se niega la realidad. Se niegan los hechos evidentes, se niegan los hechos notorios que están documentados, que exhibimos hoy. No hubo un solo cuestionamiento a las pruebas que nosotros presentamos. Y las presentamos al inicio de la sesión justamente para que se refuten. Todo el hilo argumental ha sido sobre formalidades, sobre cuestiones conexas, sobre valoraciones políticas, pero no se ha discutido sobre las pruebas que confirman los hechos que denunciamos. Se sigue sosteniendo que el Acta 90 es el convenio. No, el Acta 90 es el Acta 90. No es el convenio firmado entre CESEU y la ANEP
para justificar al amparo del Estatuto del Funcionario Docente. Le pido una nueva interrupción al diputado. Le cedo la interrupción al diputado Felipe. Puede interrumpir nuevamente al diputado Schipani. El acta 90 refiere a la ley de fuero sindical y a la licencia sindical, que nada tiene que ver con estas justificaciones que no eran parte de la licencia sindical que ya está dada. Pero el Frente Amplio ha resuelto controvertir los testimonios de las actuales autoridades secundarias, de las anteriores autoridades secundarias, del referente educativo del Frente Amplio que es Wilson Neto, de la profesora Celsa Puente, de toda la jurídica de secundaria, de todos los inspectores y directores que pasaron por la comisión. Realmente es llamativo y no hay un solo testimonio, a excepción del de Olivera, que es el que libreta el informe en minoría, que señale que el acta 90 era el documento que acreditaba esas justificaciones. Yo realmente admiro a los legisladores de la oposición por esa capacidad de inmolarse, por esa capacidad de defender lo indefendible. Aquí no hay un cuestionamiento al sindicato ni al docente. Aquí hay un cuestionamiento a los malos dirigentes sindicales, a los dirigentes sindicales que degradan la actividad sindical, a los malos jerarcas de la educación que no velan por el interés general, sino que velan por los intereses corporativos y particulares. Acá se estafó a secundaria porque se pagaron por miles de horas que no se trabajaron y eso está aprobado. Acá se robaron miles de horas, para decirlo en un lenguaje que se entienda. Se robaron miles de horas a través de la presentación de certificados falsos, engañando a cientos de directores y dejando a miles de gurises sin clase. A miles de gurises sin clase. Acá se ha defendido a los poderosos, se ha defendido a una cúpula sindical, se ha defendido a autoridades de la educación, pero no se ha tenido presente que los mayores perjudicados han sido los gurises que se quedaban sin clase. Los victimarios pasaron a ser las víctimas. Ahora son los pobres dirigentes sindicales que truchaban un certificado, que faltaban sin normativa que los ampare, que engañaban a directores y que generaron un fenomenal daño a la educación del país. Y digo finalmente que todos los elementos están sobre la mesa. De modo que quienes defiendan este accionar van a tener que asumir las responsabilidades políticas, van a tener que hacerse cargo de la actitud cómplice que hemos visto a lo largo de toda la jornada. Por tanto, le tomo el guante al diputado Valdomir, que quiere transparencia. Pues bien, si quiere transparencia, ¿qué inconveniente tiene que la justicia indague sobre estos temas? Que se remitan los antecedentes a la JUTEP, que se remitan los antecedentes al CODICEN. Si hay tanta tranquilidad sobre las resultancias de esta investigación, ¿cuál es el inconveniente? Muchas gracias, presidente, y le cedo, y gracias, diputado. Continúa en uso de la palabra el señor diputado Esteves. Gracias, señor presidente. Quería concederle una interrupción al diputado Subía. Puede interrumpir el señor diputado Subía. Gracias, presidente. Nadie dijo Neto miente, nadie lo dijo. Nadie dijo Puente miente, nadie lo dijo. Nadie dijo es mentira lo que dijo Bango. Repito, nadie dijo es mentira la confesión de Bango. Nadie dijo que Jurídica de Secundaria mentía cuando dijo que eran injustificables las asistencias. Jurídica de la época de secundaria también hacía persecución sindical en el 2017. Pero son preguntas que rompen la lógica y no han sido contestados. Siguen diciendo que esta comisión no investigaba testigos. Está expresamente en la ley el concepto de testigo. Al testigo no se lo invita a tomar el té, se lo invita para indagarlo. Acá aparentemente no trajimos las masitas al momento de hacer la indagatoria con los testigos, que como bien decía el diputado Schipani, los diputados de la oposición no se opusieron a ninguna pregunta.
Pero estamos con cosas que destrozan cualquier argumentación jurídica de secundaria. Nadie discutió la lectura que efectué del Código de Proceso Penal en su artículo 243 cuando habla de certificado público o privado. Tengo que deletrear el privado como hizo anteriormente en forma muy jocosa el diputado Olmos. Tengo que deletrear que el artículo 243 prevé que los certificados privados, entonces se discute que eso no es certificado. Bueno, la discusión la podemos tener jurídicamente hablando o la tendrá oportunamente la Fiscalía. Nadie aceptó que no solamente se está investigando o se investigó las acciones de los integrantes de FENAPE, sino también del Consejo de Enseñanza Secundaria de la época, que eran cargos políticos. Parece que ahora se olvidaron que también se investigan o se investigaron o eventualmente estimamos que pueden haber presuntos delitos de los consejos de secundaria de la época. Y lamento que el diputado Schifani, por eso que se denomina el sincronismo, hizo referencia a los dichos del presidente Mujica porque lo tenía anotado acá. El presidente Mujica fue clarísimo, clarísimo, y se refirió probablemente en forma muy jocosa, anecdótica, como es propio de él, a una sensación que tenían muchos integrantes del Frente Amplio con los que yo he conversado, y es que los gremios de la educación le impidieron al presidente Mujica el inicio que realizó en su discurso de Asunción, que fue educación, 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 y confesó posteriormente que no había podido llevar los cambios que hubiera deseado. ¿Por qué? Y es sencillo, con la frase tan anecdótica que simplificó en el concepto de excremento. Así que todo se une, acá no fueron negados ninguno de estos elementos y esas no negativas convalidan los hechos. Volvemos al gordo y petizo tradicional. Nosotros estamos discutiendo en un nivel y se intenta discutir en otro nivel. Así es imposible de entenderse. Gracias, presidente. Para contestar una alusión política pide la palabra la señora diputada Echeverri. Gracias, señor presidente. Sí, yo quisiera reafirmar lo que es educación, educación y educación. Educación, educación, educación es haber mejorado la infraestructura de la educación como nunca antes se hizo. Se favoreció las condiciones de educabilidad de los estudiantes, se incrementaron las asignaciones familiares, se hizo la extensión del boleto gratuito, el apoyo en el transporte estudiantil, se fortaleció la alimentación escolar, se creó el sistema de becas, se generó el programa de salud bucal y visual, se generó la coordinación con el Sistema Nacional de Cuidados, se multiplicaron las oportunidades para acceder a todos los niveles educativos que estaban reservados solamente a los que tenían mayores ingresos. Eso es educación, educación, educación. Educación, educación y educación fue jerarquizar y triplicar el presupuesto de la educación. Además, con un PBI que también creció en esos años de gobierno de José Mujica. Educación, educación y educación fue haber generado 839 centros educativos, 43 liceos de tiempo extendido y de tiempo completo. Educación, educación y educación es ampliaciones, 231 escuelas nuevas, 49 liceos, 48 centros del Consejo de Educación Técnico Profesional, un centro de formación en educación y las 101 obras que permanecieron y que están en obra en este periodo. Eso es educación, educación y educación. Educación, educación y educación es que se redujeran los grupos para que efectivamente hubiera una mayor calidad de tiempo pedagógico, de proceso educativo y de acompañamiento para los gurises. Educación, educación y educación es haber crecido y mejorado las condiciones, habiendo incorporado gurises y gurisas en primaria, en secundaria, que eran mucho más vulnerables desde el punto de vista académico, y haber mejorado las evaluaciones PISA. Ese es el informe del 2018, que no se lee, se lo toma por partes. Educación, educación, educación es haber mejorado sustantivamente el salario docente, es haber generado una carrera docente,
es haber establecido diplomas, especializaciones, maestrías para la formación docente y para llegar al título universitario, el reconocimiento universitario en la formación docente. Educación, educación, educación. Es como dice el informe PISA 2018 que recién mencionaba. Uruguay incrementó la cobertura educativa de sus adolescentes de 15 años. En 2018, PISA cubrió el 78% de la población, en comparación con el 63% en 2003 y 2009. El aumento de la matrícula implica la inclusión de estudiantes más vulnerables académicamente. Por lo tanto, mantener los rendimientos promedio en un mismo nivel mientras aumentó la cobertura es siempre una señal de mejora en el sistema educativo. Educación, educación, educación. Es reconocer que aún así hay dificultades y hay que mejorar el egreso en la educación media. Educación, educación, educación. Es reconocer que debe establecerse espacios de coordinación donde estén los docentes, donde estén los estudiantes, donde estén las familias y esté también las autoridades. Pero no es borrar a uno para fijar el rumbo desde el punto de vista político solamente. Eso es educación, educación y educación. El presidente, el expresidente, el compañero José Mujica, generó, junto con otros, muchísimos más, sería larguísima la lista, educación, 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 que son estas mejoras, que están en documentos oficiales, en la página de anep.edu.uy, como lo he leído, todos estos números. Y también lo cualitativo, que es muy importante. La educación implica generar mejores oportunidades y que tengamos mayores niveles de convivencia democrática, de tolerancia. A veces nos olvidamos. Y también fue José Mujica, como uno más, quien en estas cosas, cuando decía estas cuestiones y cuestionaba, creó la UTEC. Hubo problemas, por supuesto, pero nunca José Mujica lloró ante ninguna cámara y ante el país pidiendo disculpas. Asumió las responsabilidades de lo que decía. Eso es también educación, educación, educación. Muchas gracias, señor presidente. Finalizando la lista de oradores, tiene la palabra. ¿Cómo? Para contestar una alusión personal, tiene la palabra el señor diputado Valdomir. Muy breve, presidente, brevísimo, en serio, dado que fui aludido, y para que no se piense que somos los exclusivos propietarios de la escatología, también nos acordamos nosotros en su momento cuando, subiendo un estrado, un ex candidato presidencial le dijo al actual presidente: vengo a ayudar a hacer mierda a Tabaré Vázquez y el Frente Amplio. Así les fue, ganó el Frente Amplio y así les va. Están esperando que ese mismo dirigente político vuelva a la arena política. Gracias, presidente. Para cerrar la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado, ¿no?, Juan Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar, quisiera darle una interrupción al diputado Servini, que me la solicita. Puede interrumpir el señor diputado Servini. Gracias al diputado Juan Rodríguez. Presidente, ni en los líos en mi barrio de chico me gustó pegar en el piso. Gracias, Juan Rodríguez. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, presidente. Teníamos pensado comenzar nuestra intervención refiriéndonos estrictamente al tema en cuestión, al tema por el cual fuimos convocados en la jornada de hoy. Sin embargo, en las últimas intervenciones se hicieron una serie de afirmaciones que nos obligan, antes de meternos en el tema, aunque estemos hablando del tema, a hacer alguna referencia a las mismas. La primera, comenzando de adelante hacia atrás: educación, educación, educación también es que apenas 4 de cada 10 chiquilines terminen el liceo. Educación, educación, educación también es que en los sectores más pobres, en los más vulnerables, apenas 13 de cada 100 terminen el liceo. Hay que contar toda la historia. Eso también es parte de la educación, 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 que se dijo aquí mismo, señor presidente. Y respecto a las amenazas que pudo haber dicho algún legislador preopinante, respecto a cuídense, esperen el 2025. Mire, señor presidente,
Yo estoy muy tranquilo de mi trabajo y estoy muy tranquilo del trabajo que vienen haciendo mis compañeras y compañeros del Partido Nacional y de los otros restantes 4 partidos de la coalición de gobierno, porque se viene actuando con responsabilidad, de acuerdo a lo comprometido, de acuerdo a lo que se asumió ante la población, a pesar de las circunstancias, a pesar de tener permanentemente a esa sociedad conyugal, que es el Frente Amplio, el PIT-CNT, permanentemente atacando al gobierno. Así que, antes de amenazar, primero mirarse al espejo. Señor presidente, respecto al tema, mire, comenzamos esta jornada con el informe del presidente de la comisión investigadora, el diputado Lerete, a quien en su nombre y el nombre de todos sus integrantes del gobierno y de la oposición, yo no voy a entrar en detalles porque quienes nos tocó hace algunos meses conformar otra comisión investigadora, uno cuando está ahí adentro conoce los detalles, conoce las formas, genera los vínculos y se da la forma de trabajo. Y creo que cada uno, obviamente, en lo personal podemos tener algunos cuestionamientos, pero no vienen al caso. Cada uno desarrolló su tarea a su real saber y entender. Pero conjuntamente con el informe del diputado Lerete y la exposición del denunciante, el diputado Schifani, podemos decir que el trabajo de todo este año y el debate de la jornada de hoy se podría circunscribir a 2 preguntas. La primera, ¿existe un convenio? Y si existe, ¿dónde está el convenio? Bueno, mire, presidente, yo de chico me gustaba mucho apelar a un libro que era muy entretenido y ahora con mi hija también nos resulta muy entretenido, que es ¿Dónde está Wally? ¿Y sabe qué, presidente? Me resultó y me resulta mucho más sencillo para mi hija que encuentre a Wally a encontrar este convenio. Y mire que es complicado buscarlo, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Es mucho más fácil encontrar a Wally que encontrar este convenio. El trabajo de la comisión investigadora, regulado por la Constitución, por la ley y por el reglamento de este cuerpo, de la Cámara de Representantes, establece claramente el marco normativo que debe regular. Pero ¿sabe qué, presidente? Usted, que es un hombre de leyes, un hombre del derecho, seguramente nos saca varios cuerpos de ventaja en su intelecto, en su capacidad, a quienes por alguna vez atravesamos por los pasillos de la Universidad de la República. Sabe que las normas jurídicas no se interpretan individualmente, se interpretan de forma conjunta, de una manera integral. Porque puede suceder que si las normas se analizan, se estudian, se interpretan de forma por separado, tengan un significado, tengan un sentido, pero cuando se forma un contexto, cuando se analizan de forma íntegra el conjunto de normas, que en este caso hicimos referencia de forma genérica, en realidad la solución jurídica puede no ser estrictamente la del camino que cada una por separado. Y acá se hizo, en este debate, se hizo referencia a varios artículos, particularmente creo que fue el 26, cuando dice las personas de derecho privado no pueden ser objeto de investigación en los términos indicados del artículo 6. Es verdad, eso lo dice la ley. Ahora, ¿qué dice el artículo 6 primero? Porque eso no se ha dicho. Las comisiones de investigación asesoran al órgano, es decir, a la Cámara o a la Cámara de Senadores, a que pertenecen tanto en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación como de control administrativo. Pero su designación solo procede cuando las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes. Y es la propia ley, que cuando establece cómo se puede eventualmente
entender que existen esas irregularidades o esas ilicitudes o presuntas, porque también, señor presidente, usted que es un hombre del derecho, sabe que en materia jurídica las afirmaciones nunca son absolutas, porque quien realice esa afirmación, esa condena, esa sentencia eventualmente, será el juez. En este caso como con cualquier otro. Este no tiene nada distinto. Es el juez. Nosotros podemos, como legisladores, tener pareceres, presunciones, visiones. Ahora, lo que se resuelva acá, para nada tiene que entenderse como una definición de carácter de juzgamiento hacia eventualmente los imputados, involucrados, porque la normativa también refiere de formas distintas. Entonces, ahí habla justamente de la entidad, de la seriedad, el origen, oportunidad y la procedencia para proceder a la investigación. Y luego dice, el artículo 12, investigar situaciones que consideren ilícitas o irregulares a los efectos de asesorar al cuerpo respecto al ejercicio de los poderes jurídicos de control administrativo o la promoción de un juicio político en el literal A. El artículo 15 establece que puede ser objeto de la investigación de las comisiones, de estas comisiones, la actividad administrativa del Poder Ejecutivo, que luego el artículo 20, cuando refiere a los entes autónomos y servicios descentralizados, remite al artículo 15. Es decir, la ley, cuando se analiza de forma integral y no solo un artículo, permite la investigación de los actos administrativos, de la actividad administrativa. Y la actividad administrativa, hasta donde hemos aprendido, capaz que nos podemos llevar una sorpresa en la jornada de hoy y aprendamos algo nuevo, hasta donde sabemos, la actividad administrativa es llevada adelante por jerarcas designados políticamente en algunos casos, y si no, por funcionarios administrativos, por funcionarios, pueden ser presupuestados, ahí entra la variedad en el concepto de funcionario. Por lo tanto, aquí lo que se está investigando, lo que investigó, la comisión investigadora referida, es justamente actividades desarrolladas por funcionarios públicos, que son objeto de la investigación. ¿Qué es lo que no puede ser investigado? Un individuo que no es funcionario público, que no es jerarca, porque ahí eso es lo que se refiere justamente el artículo 26. A un ciudadano que no ostenta ninguna esa condición, no se lo puede investigar. Ahí procederá otro tipo de investigación, y ahí se deberá ir a la justicia directamente, a Fiscalía y luego a la justicia. No es el caso. Tanto los jerarcas que fueron objeto de esta investigación, como los funcionarios que fueron objeto de esta investigación, tienen los requisitos que la ley exige, los requisitos que la ley establece. Podremos estar de acuerdo, nos podrá gustar, no nos podrá gustar, ahora es lo que la ley dice. Y la interpretación exegética en su totalidad de las normas analizadas. Lamentablemente, señor presidente, esto que decimos y que hacemos referencia ahora con tanta vehemencia y con tanta tranquilidad también, lo decimos ahora y lo dijimos hace unos meses. Porque realmente llama la atención cómo se puede hablar que ha existido prejuzgamiento cuando hace algunos meses quienes promovían una comisión investigadora no se había terminado de discutir la conformación de la misma y ya estaban anunciando que se iban a presentar ante Fiscalía. Dígame, señor presidente, si eso no es prejuzgamiento. Entonces, para hablar con esa contundencia y con esa solidez y con esa absolutez jurídica hay que tener coherencia. Coherencia. Porque parece que el chip se olvida rápidamente. Hay memoria selectiva para algunas cosas. Y como entendemos que esta investigación ha contado y contó con los requisitos legales, nos llama realmente la atención una serie de afirmaciones que se realizaron hace algunas semanas, más precisamente en el mes de mayo, 18 de mayo creo, en ocasión de la concurrencia de autoridades de FENAPES
por el tema de los descargos, porque y articular defensa, eso es lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, porque se manejan esos conceptos y esos términos como si fuese sido inventados por alguno de los legisladores aquí presentes o de la coalición de gobierno. Es lo que dice la Constitución, es lo que dice la ley, es lo que dice el reglamento, señor presidente. FENAPES acusa de ilegal a la investigadora y habla que se atribuyeron poderes jurisdiccionales materializando con dicho accionar otra perla en este largo collar de ilegalidades. Solicitan a la Cámara el archivo de las actuaciones, cosa que, bueno, eso último podrá ser su parecer, por supuesto. Ojo, no fue el único que solicitó eso, ¿no? También lo hizo el señor Landoni, ex jerarca, que sobre el señor Landoni nos vamos a referir después, porque también forma parte de este debate. Y mire que en la investigación hablamos, hay mucho de lo dicho que se refiere a los jerarcas, ¿eh? Y acá cuando mi querido amigo, colega, diputado Olmos, en una actitud para que todos lo entendiéramos, decía que el Frente Amplio no encubría ninguna irregularidad. Yo lo que le digo al estimado amigo diputado Olmos es que, y al señor presidente, perdón, señor presidente, a través suyo, señor presidente, al diputado Olmos, es que el señor Landoni era jerarca del Frente Amplio. Y el señor Landoni, y basta ver el expediente, hay un acta que dice, Landoni entiende que esta resolución es un acto político, por lo cual se debería ser discreto. ¡Shh! Que no se entere nadie, presidente. Y a la hora de hacer el presentismo, cuando se crucen los datos para no perjudicar. O sea, acá había intención de encubrir a los que se sabía que estaban haciendo las cosas mal. Y ese señor, Landoni, era jerarca propuesto por el Frente Amplio. Y igual que la señora Celsa Puente. Entonces, el Frente Amplio no se puede hacer el distraído. Porque acá, en todo caso, no defenderán a los docentes que habrán actuado de forma irregular. Ahora, sus jerarcas los están defendiendo. Porque los jerarcas que el Frente Amplio propuso se dedicaron a encubrir toda esta farsa para que nadie saliera perjudicado. Shh, discreto, presidente, discreto, para que no se entere la gente, porque si no se lo somete a un escarnio público. O sea, los propios jerarcas del Frente Amplio hablaban de escarnio público, pero había que ser discreto. Shh, déjala ahí que está bien. Presidente, cuando el diputado Schifani, en su intervención inicial, presentaba las pruebas, a mí me llamó poderosamente la atención. Yo no sé si es la más importante o no, pero a mí me llamó la atención. La número 39. Sesión del Consejo, acta 43 del 17 de agosto de 2017. Isabel Jáuregui. Entiende que se puede justificar o no. Comprende que es complejo y que los chicos van a perder clase. Pero, mire acá, presidente, aquí la cosa. Es un dirigente sindical nacional y entiende que se deben justificar las inasistencias. Y mire con lo que me vine. La rebelión en la granja. Porque fue lo primero que se me vino a la mente. Y acá, señor presidente, ¿sabe qué decían los cerdos en la rebelión en la granja? Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Entonces, señor presidente, claro, como era un dirigente sindical nacional, a él había que perdonarlo. Y discretamente, ojo, que no se entere nadie. Presidente, y acá vamos a hablar del rol de las autoridades. No solamente de lo que dijimos de Landoni, que ya queda evidente por sus propios dichos. Ni siquiera es lo que dice este diputado, lo que dice algún diputado o diputada de la coalición de gobierno. Es por lo que dijo él. Acuérdese, discreto, que no se entere nadie. ¿Sabe que otra de las cosas que me llamó la atención de la intervención de Schifani, del diputado Schifani, es que hubo algunos liceos o de algunos centros educativos
que poderosamente habían desaparecido los expedientes. No estaban. Al parecer fueron más efectivos que Sendoya, porque lo hicieron antes. Sendoya se acordó después que tenía que hacer eso. Y así terminó. Bueno, estos fueron más vivos. Se acordaron de hacerlo antes. No rompieron todo, rompieron algunos. No quemaron todo, quemaron algunos. Pero no solamente eso, señor presidente, porque si acá vamos a hablar del rol de las autoridades, de la ANEP, de secundaria, de los pasados gobiernos, mire la información que nos llega hoy, ahora fresquita, fresquita, cuando digo fresquita, de ahora, de hace unos minutos. La ANEP, y particularmente secundaria, le debe al Banco de Previsión Social, y mire lo que le voy a decir, la deuda original por el periodo comprendido del 2010 al 2014, 19,5 millones de pesos, con una multa de 2,5 millones y recargos por 4 millones, casi 5 millones. O sea, prácticamente unos 27 millones. ¿Y sabe por qué? Por no pago de aportes. ¿Sabe a cuánto ascendía ese impago al momento que asumió el gobierno? A 75 millones de pesos. Eso es lo que demuestra no solamente que encubrían, sino que no pagaban lo que había que pagar. Eran deudores. Los jerarcas de la ANEP y de secundaria no aportaban al BPS por contratos. ¿Sabe qué, presidente? Imagínese si fuese un privado el que hiciera eso. Y esto vamos a pedir seguramente en ocasión de alguna comparecencia del Consejo Directivo Central de la ANEP que nos informe al respecto y saber qué acciones se van a encarar, no solamente respecto a los jerarcas. Acá también hay funcionarios involucrados, porque más de uno lo tapó esto, Más de uno lo tapó. Señor presidente, cuando en diciembre procedíamos a votar en esta sala la prórroga de las actuaciones de esta comisión investigadora, hacíamos referencia a un segmento, a un fragmento, como lo hizo la diputada Rosselló, del discurso de Richard Reid aquel 1 de mayo del 2013. Afortunadamente ese discurso hay mucho material para sacar. Y yo me voy a permitir leer la otra parte que la diputada Rosselló, por razones de tiempo, no pudo leer. Richard Reid, ningún integrante de la coalición de gobierno, ningún facho. Podría seguir diciendo de los tantos términos que hemos escuchado acá. Ninguno de nosotros. Richard Reid. Nosotros tenemos que mirar para adentro en el sindicalismo. ¿Qué tipo de sindicato queremos? Es qué sociedad queremos. No podemos pedir una sociedad con nivel educativo, una sociedad con niveles morales, con ética, con reglas de juego, si nosotros no las implementamos adentro. No podemos estar de acuerdo con el ausentismo laboral. No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o que vaya a laburar y la verdad hace como que va a laburar. A continuación venía el fragmento que leyó la diputada Rosselló, no quiero la torrante, al vago, al lumpen, eso es el juntavotos, no quiero mi sindicato, quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que hace más huelgas, sino el que más laburante tienes abajo. Y finaliza el señor Reid. No fomentemos el lumperío, no fomentemos los desclasados. Hay que apoyar a los que luchan por 8.000, 10.000 mangos. Se levantan a laburar a la mañana, miran para atrás, ven a los guachos durmiendo y salen igual. ¿Qué voy a comparar a ese compañero con el que no va los lunes? Y yo agrego, con el que aprovechándose de vericuetos intenta justificar su falta. Eso está mal.
y hay que decirlo. Señor presidente, a lo largo de esta jornada y durante todo el desarrollo de la comisión investigadora, incluso de antes, se ha pretendido atribuir que los representantes de esta coalición de gobierno hemos comenzado una especie de persecución sindical. El diputado Schipani se me adelantó en una de las expresiones del expresidente Mujica, pero aquí tengo algunas más. Mujica, los sindicalistas los tenemos que pasar por el cepillo, por un cepillo. Mujica acusó a los gremios de la educación, así, directo, de izquierdismo infantil. Y podríamos seguir, mire que tengo, se me da por mirar para atrás en la prensa. Señor presidente, para finalizar, este gobierno, esta coalición de gobierno, está a favor de los estudiantes, sobre todo de los más vulnerables, de los que necesitan de la escuela pública para desarrollarse y progresar en la vida. Porque son esos a los que estas acciones perjudican. Son a ellos a los que se les condena a un círculo vicioso de cuanto peor mejor. Son a ellos a los que se les limita las posibilidades de crecer, de desarrollarse y de esperar un futuro mejor. Y mire que acá, aquellos que hemos tenido la fortuna, la suerte de atravesar nuestros estudios por la escuela pública, el liceo público y en nuestro caso por la Universidad de la República, afortunadamente somos muchos, Así que también en cuanto a eso vamos a ver si terminamos un poco con el decir unos y otros, porque, mire, yo qué sé, estoy seguro que nos ponemos a hacer acá el recuento y la mayoría nos tocó ser hijos de la escuela pública, del liceo público y conocer las bondades de la Universidad de la República. Estamos a favor de los docentes, de los buenos docentes. ¿Y sabe qué? Yo le voy a dar una definición de buenos docentes. Los docentes honestos, los docentes que se preparan, para preparar a sus alumnos y no para dogmatizarlos, y mucho menos para dejarlos sin posibilidad de estudiar y de crecer. Estamos a favor de los buenos sindicalistas, de los honestos, porque yo estoy seguro que varios de los legisladores que son docentes y que hoy ocupan una banca, jamás tuvieron que acudir a este vericueto, porque hablaría muy mal de ellos. Estoy convencido. Y si fuese así, me llevaría una gran desilusión de legisladores que yo les tengo mucho respeto. Pero estoy seguro que eso no fue el caso. Estoy convencido que no fue el caso. Estamos en contra, por supuesto, de los que se quieren pasar de vivos, de los de que hace años se vienen pasando de vivos y que pensaban que lo iban a poder seguir haciendo. Señor presidente, vamos a votar sumamente convencidos de lo correcto que ha sido el trabajo de la comisión investigadora, de lo correcto que ha sido el desempeño de los legisladores que allí nos han representado y de lo correcto que es remitir a la Fiscalía todos los antecedentes de esta investigadora y del plenario de esta Cámara de Representantes. Porque lo que no estamos dispuestos, señor presidente, y eso será resorte de la Fiscalía primero y eventualmente de un juez, es a avalar y a apañar una estafa sindical. Muchas gracias, señor presidente. Se va a pasar a votar. Pide la palabra la señora diputada Tort por una cuestión de procedimiento. Presidente, lo que quiero saber es porque hicimos una petición hoy que se arrimara a la mesa el convenio
que se afirmaba que se tenía, a ver si llegó a la mesa, y en el caso de que no haya llegado, porque no recibimos la copia, que consten actas. A la mesa Gracias, no ha llegado presidente. ningún documento. Gracias, presidente. Por una cuestión de procedimiento pide la palabra el señor diputado Viviano. Gracias, señor presidente. Independientemente del orden en que llegaron los informes a la mesa y de cómo considere ponerlo a consideración, solicitamos la supresión de la lectura del proyecto de resolución en mayoría que luce a fojas 52 y 53 del repartido y del proyecto de resolución en minoría que luce en las fojas 63. Se va a votar el procedimiento propuesto, se está votando. Ahora sí. Ahí está también vota. 96 y 97. 96 a 97, afirmativa. Se va a someter a votación a continuación el proyecto de resolución presentado y aprobado por la mayoría de la comisión y que cierra el informe de mayoría. Se está votando por la afirmativa, si van a expresarlo. En 97. 56 en 97, afirmativa. Que se rectifique la votación, pide el diputado Rodríguez. Se va a rectificar la votación a pedido del señor diputado Rodríguez. En 96. 56 en 96, afirmativa. Pide una segunda rectificación al señor diputado Rodríguez. Se está votando. 56 en 95. 56 en 95, afirmativa. Tercera y última rectificación de la votación. Se está votando. 56 en 94. 56 en 94, afirmativa. Para fundar el voto tiene la palabra el señor diputado Olmos. Gracias, presidente. Simplemente quiero decir que el Frente Amplio tiene suficiente lealtad como para que este trámite que se repite de ratificar 3 veces, como si después nosotros pudiéramos, siquiera que se nos pase por la cabeza, hacer una alteración de una mayoría que hubo, es absolutamente improcedente. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.